Buenas noches, magíster. Voy a dar el examen de aplazado. Como dice aquí, tengo que tener la hora, cuál se está viendo la hora. Y el examen de aplazados es mediante ejemplos. Demuestra cómo se completan los datos de precipitación o evaporación. Mira, listo. Estoy iniciando a las 8:44 de la noche, el día de hoy, 19 de julio de 2022. Bueno, lo que nos ha pedido son los datos faltantes de la precipitación, ¿no? En lo cual hemos llevado a nosotros el tema que es estimación de datos faltantes para precipitaciones, en el cual eh, esta estimación, como su propio nombre lo dice, no quiere decir que mediante los métodos que se va a aplicar son exactos, pero sí son muy estimados a, a los valores reales, ¿no? Entonces, este tema, estimación de datos faltantes, también se le llama correlación, ¿no? Se le llama correlación a la operación o procedimiento por medio del cual se completan los datos faltantes, que frecuentemente son diarios, son mensuales, hasta anuales, ¿no? Donde eh, donde 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 no se encuentran estos datos, ¿no? Mm, para ello también nos dice que se utilizan, ¿no? Para aplicar estos tipos de métodos se utilizan diferentes datos de estaciones índices. ¿No? Diferentes estaciones de datos, o sea, diferentes, ¿cómo les puedo explicar? Diferentes datos de otras estaciones, ¿no? Que se le denominan estaciones índices, ¿no? ¿Por qué se les denomina estaciones índices? Porque son estaciones en las cuales uno va a poder, mediante sus datos completos, va a poder agarrar, ¿no? Se va a poder aplicar mediante, por medio de ellos eh, la estimación, ¿no? de los datos que faltan. Entonces, mmm, bueno, estas estaciones índices que sí tienen los datos completos y que se seleccionan de modo que están lo más cerca posible, ¿no? A la estación donde faltan los datos. Pero nos dicen que estas estaciones índices nos deben ser de altitud y de altitud y distancia, ¿no? Parecida, o altitud muy parecida y distancia muy cerca, ¿no? A esas estaciones que tienen los datos faltantes. Y bueno, estos dos principales datos, ¿no? Son los factores en el cual esto nos va a poder permitir, ¿no? Una buena selección de estimación de datos. ¿Ya? Bueno, también nos dicen que existen diferentes métodos, ¿no? Para la aplicación de esta estimación de datos, en el cual eh, he visto por internet, ¿no? Que se emplean diferentes métodos a través del Excel, que prácticamente el Excel es una herramienta en la cual nos va a facilitar, ¿no? Nos va a facilitar y nos va vamos a poder realizar más rápido este cálculo de datos. Y bueno, frecuentemente, ¿no? Si haya uno u otro dato que falta, eh,
en los registros de lluvia, ¿no? Bueno, eh, nuevamente pasando a la estimación de datos, muchas veces las estaciones pueden dejar de registrar algunos periodos de tiempo, y estos se deben bueno, se deben por la ausencia, ¿no?, del operador o por fallas instrumentales. Asimismo, también para poder nosotros, ¿para qué nos sirve, ¿no?, realizar esta estimación de datos faltantes? Nos dicen que hay dos objetivos con los cuales se realiza esta estimación. El primer objetivo es completar, ¿no?, las series disponibles para poder realizar análisis hidrológicos. Ese es un objetivo principal, ¿no?, completar muchas series, ¿no?, de análisis hidrológicos. Y el otro objetivo también es mejorar la calidad estadística de los parámetros que se estiman, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir mejorar, ¿no?, los datos estadísticos, ¿no?, tener que tengan más confiabilidad, ¿no? Bueno, también para poder realizar este cálculo de datos faltantes, debemos conocer que tenemos estaciones principales y estaciones secundarias. En las estaciones principales son las estaciones que tienen los datos completos, y las estaciones secundarias son las que tienen datos incompletos, ¿no?, faltante de datos. Asimismo, yo he podido averiguar que existen varios métodos, ¿no? Como lo dije, principalmente he averiguado de 4, que son el método aritmético, el método de regresión normalizada, el método de regresión lineal, y también el método de Waiter-Verau, ¿no? Este método es del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, por el cual yo he optado, ¿no?, por, por realizar este tipo de método, ¿no?, de ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué me dice este método, no? Es el método del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, que es el método del US, ¿no? Nos dice que este procedimiento ha sido verificado tanto teórico como empírico, y consiste que el dato faltante de una cierta estación, digamos A, ¿no?, puede ser estimado en base a los datos observados dentro de las estaciones circundantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esos datos faltantes tienen que ser también estimados, ¿no?, en base a las estaciones circundantes, a las estaciones que están dentro del radio de esa estación, tanto en altitud, tanto en distancia, ¿no? El método puede ser aplicado para estimar valores diarios, mensuales y anuales también. Asimismo, el método consiste en ponderar los valores observados en una cantidad, ¿no?, una cantidad denominada W, igual al recíproco del cuadrado de la distancia D entre cada estación vecina y la estación A. Entonces, continuando, voy a aquí, por ejemplo, no, por ejemplo aquí, ¿no? Como he hablado de una estación A, y me dicen, ¿no?, que los datos que yo tengo que obtener son los que están circundantes. En este caso, mi dato A sería la estación Higuera, como podemos ver aquí. La estación Higuera, ¿no?, y alrededor estaciones circundantes, tenemos la Cerralbo, Los Ramones, la Cadereyta de Jiménez, la de Monterrey. Entonces, ¿qué me pide este problema? Me pide el registro de lluvia mensual de la estación climatológica Higueras, ¿no?, en el estado de Nueva León, en el cual se tiene en el año 1954. Y registro de estimación de lluvias mensuales faltantes por medio del método
¿no? US, el método del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Entonces, en este ejemplo, nuestra estación A sería la estación de hielo, ¿no? Para entender este método vamos a aplicarlo aquí. Entonces, me dicen que tengo datos faltantes en un mes, ¿no? De esta estación, el cual sería el mes de enero. Asimismo, yo he tomado las otras estaciones que serían Ciénega de Flores, Cerralbo, Catarreyta. ¿Pero por qué he tomado? Porque aquí hay una, dos, tres, cuatro estaciones, pero de las cuatro solo tomo las tres. ¿Por qué he tomado las tres? ¿No? Porque de Ciénega he tomado porque son las estaciones más cercanas, ¿no? Como podemos ver, la distancia es de 16 kilómetros, de Cerralbo es la distancia de 43 kilómetros, de Cadereyta la distancia de 45.5 y la de Monterrey es de más, ¿no? De 46.5. Entonces, aquí estoy aplicando lo que me está pidiendo, ¿no? Las estaciones más circundantes, tanto en altitud como en longitud. Entonces, para llenar los datos faltantes, bueno, vamos a empezar, ¿no? Para ello también se aplica esta fórmula, ¿no? Para completar datos faltantes, donde me dice que T sub I es igual a la precipitación observada para la fecha de la faltante en las estaciones auxiliares circundantes. Puede ser como mínimo 2 I en milímetros. Asimismo también me piden, ¿no? Hallar el trabajo. W, ¿no? Donde la fórmula es 1 sobre D al cuadrado, ¿no? Siendo D la distancia entre cada estación circundante y la estación incompleta en kilómetros. Bueno, entonces vamos a empezar iniciando nuestro llenado de tabla. Entonces, para poder aplicar este método, lo primero que me pide es extraer, ¿no? Las estaciones más cercanas. Por eso extraje estas tres. Entonces, para ello, tengo este valor de datos, ¿no? De enero a diciembre. Para Ciénega, Cerralbo y Cadereyta. Bueno. Ya. Entonces, primeramente, lo primero que me pide es la suma para cada estación. Entonces, para ello voy a aplicar yo la sumatoria de cada estación, el cual voy a sumar y voy a aplicar aquí. Por medio de la fórmula, voy a aplicar la suma para estas tres estaciones. Entonces aplico y me está dando la sumatoria anual por cada estación. Sin embargo, de esta no puedo aplicarla porque me falta un dato del mes de enero. También me pide anotar las distancias para las estaciones de acuerdo al gráfico. Entonces, ¿dónde tenemos las distancias? Tenemos aquí en el gráfico. Para ello, la primera distancia es de Ciénega Flores, ¿no? Ciénega Flores sería la de distancia 16 kilómetros. Y aquí le pongo 16. Para Cerralbo yo tengo la distancia de 43 kilómetros. Entonces pongo 43 kilómetros. Y Cadereyta de Jiménez tengo 45.5. Entonces voy completando así los datos. 5.5. Ahora, ¿qué más me dice este método? Me dice que tengo que hallar el W, ¿no? El W que nos va a permitir ponderar los valores observados. Bien, estos son los valores observados. Entonces, aplicando la siguiente fórmula,
en la cual me lo está dando aquí, que es la de doble. De doble es igual a 1 entre la distancia al cuadrado, en donde yo voy a aplicar, ¿no? Entonces voy a aplicar aquí la fórmula, que es igual a 1 entre la distancia al cuadrado. Entonces al cuadrado, elevado y voy a aplicar porque no sale en mi teclado al cuadrado. Bueno, entonces aplicamos esto se corrió la fórmula, entonces sería aquí. Entonces aquí tendríamos para la primera, dije que era de doble cantidad. Para la primera cantidad tendría, ¿no? 3.91 por 10 a la menos 3, ¿no? En este caso ya me sale este valor porque no tendríamos el valor de por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces lo dejamos así. Igualmente completamos para el siguiente, esta es para la siguiente estación, ¿no? Igual 1 entre la distancia. La distancia al cuadrado. Y me va a salir 5.41. 5.41 por 10 a la menos 4 en este caso. Y así voy a aplicar. Entonces, ¿qué me dice el método? Me dice que hay la suma. La suma de las tres estaciones. Entonces lo que me pide es hallar la sumatoria. Y mediante la sumatoria me va a permitir hallar el valor del valor faltante, ¿no? De enero. Entonces, para el cual también me está dando la fórmula, que es la precipitación observada, ¿no? Que tengo los datos faltantes. Para ello me ha permitido, para ello me ha pedido, ¿no? Que calcule estos datos, cuáles son las sumatorias anuales, ¿no? Las distancias que hay entre estaciones y asimismo también la cantidad, ¿no? La cantidad de distancias, ¿no? Aplicando la fórmula. Bien. Entonces, para ello, ya he podido calcular la sumatoria y ahora voy a poder calcular, ¿no? Esta estimación del dato faltante. Bueno, voy a aplicar la fórmula que está ahí.
los datos faltantes aplicando esta fórmula, el cual es la siguiente. Vamos a aplicar igual, abrimos paréntesis, nos dice que PI, que es la precipitación observada para el fecha faltante, ¿no? PI y W, ¿no? por W. Entonces, PI para esto sería en enero por W, ¿no? Entonces, esto más, porque tengo tres estaciones, entonces tengo que considerar las tres, por más la estación de cada reite igual de enero por la cantidad, ¿no? Cierro paréntesis y me pide entre W y, ¿no? Y en este caso sería entre la sumatoria, ¿no? La sumatoria en este caso, entre la sumatoria de W. Esto lo coloco entre la sumatoria de W. Por lo que voy a tener, ¿no? Que mi estimación faltante sería 7.11 milímetros para la estación de higuera. Y ahora sí voy a poder completar, ¿no? La suma anual para la estación de higueras en el año 1954. Por lo que puedo sumar, aplico la fórmula de sumatoria y voy a tener la sumatoria, ¿no? Anual para esta estación. Bien, entonces de esta forma estimamos el valor faltante para la estación de higuera para el mes de enero. Y seguidamente también hacemos la sumatoria de precipitación para ese año. Entonces sería esa la que acabamos de hacer. También se puede estimar la precipitación anual para este año donde empleamos la misma fórmula, ¿no? Que sería la siguiente. Bueno, la misma fórmula que aquí, ¿no? Para ello, bueno, vamos a calcular la precipitación anual, ¿no? Para ese año. El cual vamos a poner igual, unos paréntesis, lo multiplicamos por la cantidad que nos faltaba de esa sesión, que hemos calculado de esa sesión, más, bueno, se nos falta un paréntesis, más los paréntesis, igual aquí por cantidad, más los paréntesis, entre, en este caso vamos a cantidad, ¿no? De la estación de higueras, vamos a dividir porque ya tenemos el dato y prácticamente vamos a tener perfecto. Bueno, entonces aplicando esta fórmula vamos a tener, se puede realizar la estimación de precipitación, ¿no? Para ese año.
que me saldría 361.64, el cual es un valor muy parecido, muy cercano al valor que he podido sacar de aquí, ¿no? Al tener la sumatoria. Al aplicar también la fórmula de este método me permite también, ¿no?, saber la precipitación anual para ese año. Entonces podemos decir que la estimación que hemos calculado está muy cerca, ¿no? Está muy cerca al dato faltante, ¿no? Entonces, de esta manera concluyo el primer ejemplo para lo que es completar datos, ¿no? Datos faltantes para las precipitaciones. Bueno, aparte también quería decir que estos datos, ¿no?, estos datos he podido leer, ¿no?, que nos lo proporciona el CENAMI. El CENAMI es el ente, ¿no?, al cual nosotros, bueno, nos puede proporcionar esos datos, el cual ellos también manejan, ¿no?, los datos de las precipitaciones que se dan en diferentes regiones del país. Bueno, esto sería todo en cuanto al primer video que estoy grabando, que es datos faltantes para precipitación, cual estoy terminando a las 9:10 de la noche. Esto es la primera parte de mi video para no poder perjudicarme con los otros. Entonces, voy a terminar con la grabación.